Ucrania es un país soberano del este de Europa y separado de la Unión Soviética, que fue reconocido como tal hasta el 24 de agosto de 1991. Al este limita con Rusia y al oeste con distintos países de Europa Oriental, como lo es Bielorrusia, Eslovaquia, Polonia y Hungría. Toda esta zona conformaba a la antigua cortina de hierro de la Unión Soviética. Desde tiempos de la Guerra Fría, toda esta zona ha sido representante de conflictos e intereses por parte de las naciones involucradas. Para conocer un poco más del contexto de Ucrania, vamos a regresar a varios momentos importantes en el tiempo que llevaron al conflicto de Crimea. Primero que nada, debemos recordar a la Gran Guerra del Norte, que involucraba una serie de conflictos a lo largo y ancho del norte y este de Europa. Un juego de cartas por la obtención y supremacía del mar Báltico, como una posición estratégica y de apertura dentro del continente. Después de este gran conflicto, Ucrania se vio dividida entre varios de los poderes regionales y fue hasta el siglo XIX que el país se integró al Imperio Ruso. Después de un periodo donde las guerras eran constantes y la lucha por la independencia un anhelo que parecía inalcanzable, en 1922 Ucrania surgió como una de las repúblicas fundadoras de la Unión Soviética. El territorio que era reconocido como República Socialista Soviética de Ucrania fue ampliado hacia el oeste, poco antes y después de la Segunda Guerra Mundial, y nuevamente en 1954 con la transferencia de Crimea. Crimea lleva poco más de medio siglo de pertenecer a Ucrania, siendo transferida en 1954 por orden del ex líder soviético Nikita Khrushchev, perteneciente a la etnia ucraniana. Aproximadamente más del 58% de la población de Crimea es de origen ruso. La cifra ronda cerca de 1 millón de personas. Esto deriva en la división de Ucrania en dos identidades: la población al oeste del país en su mayoría de origen ucraniano y pro-Europa, mientras que el este del país representa a la contrariedad rusa. Crimea cuenta con un 25% de habitantes de origen ucraniano y su lealtad a Kiev es tan sólida como un muro de hierro ruso. Desde la perspectiva de los habitantes de Crimea, separar a la región del resto de Ucrania resultaría una utopía degradante. Debido al extremismo, tanto social como mediático, el conflicto detonó en noviembre del 2013 en Kiev. Las protestas rechazaban al gobierno de Víktor Yanukovych por oponerse a la integración de Ucrania como un miembro más de la Unión Europea, llevando a grandes manifestaciones y revueltas de una manera radical y casi incontrolables. Esto significaría una señal para Rusia, creando el rechazo de buena parte de la población ucraniana, y después de meses de protestas y más de un centenar de muertos, echaron al primer ministro del poder. Increíblemente, Yanukovych se refugió nada más y nada menos que en el polo opuesto, Rusia. En un referendo celebrado el 16 de marzo de 2014, el 96.7% de los habitantes de Crimea y el 95.6% de la población de Sebastopol, ciudad que se encuentra en la península pero goza de un estatus especial por ser un puerto cultural de gran afluencia naval, se pronunciaron a favor de adherirse a Rusia, con vistas para apoderarse de los 2.3 billones de metros cúbicos de gas de los yacimientos marinos aún sin explotar. Es así como los ojos de toda Europa comienzan a posarse sobre Ucrania como antagonista de la historia de Crimea y Rusia, un país convertido a pedazos durante la última época, en busca de mantener su postura y su identidad, no solo con el resto del continente, sino con el resto del mundo entero.